Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Gabriel García Márquez. ¿Se escucha bien o...? Sí, perfecto, gracias. Y yo soy bibliotecario de aquí de la biblioteca, Fran Cobo, y como ya sabéis, tenemos el placer esta tarde, recibimos a Mario Williams García y su libro El final de las cosas perdidas. Hemos pensado que al inicio, que no al final, quizás estamos más frescos y más, ¿no?, con la atención mejor. Vamos a ver una serie de imágenes, una especie de PowerPoint que, digamos, un poco nos introducirá y nos pondrá en conocimiento de lo que vamos a ver. Pues venga, empezamos. Bueno, después de esto, de estas imágenes, de estos textos que hemos visto en pantalla, habíamos pensado que quizás era mejor que tuvierais la información antes, ¿no? Bueno, nada, más que nada, bueno, daros la bienvenida, las gracias por venir a estar con nosotros esta tarde aquí a dialogar y a compartir con Mario Williams y hablar sobre su libro. Un libro, bueno, un libro muy concreto, el libro es una novela. Lo que yo de entrada ya comentaría que es una novela, pero que realmente es como esos libros que no sabes bien dónde catalogarlos o ubicarlos, ¿no? Es ensayo, es novela, sabemos que es novela, porque así está catalogado, pero digamos por la temática y la profundidad que trata, pues en ese sentido podría muy bien ser un ensayo. Yo no sé si es lo correcto, pero empezar a preguntarte así ya directamente, Mario, si de origen era este libro, de origen era una novela o iba a ser un ensayo.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación del final de las cosas perdidas y voy a responder primeramente lo que preguntaba Frank. Esta novela es un piano que tenía en mi cabeza, sobre mis hombros. Fue una historia de amor real, que duró 24 horas. No estoy copiando a Swiss con 24 horas en la vida de una mujer, pero esto pasó en 24 horas, un viernes 5 de la tarde, un sábado 5 de la tarde esa mujer se baja. Nunca más la volví a ver, con excepción de 3 meses después en una notaría donde me atropelló con el bolso. Dijo hola, tenía los ojos llenitos de ayer, como diría Serrat, y se fue. Esa historia me persiguió, Fran, por 40 años. Y cuando ayer Fabiolita me fustigaba, Fabiolita es mi mujer y a ella hay que agradecerle la presentación esa que acaban de ver ustedes. Ayer me acorraló y me dijo, bueno, ¿qué es lo que significa el final de las cosas perdidas? ¿Por qué ese título? Y lástima que Serrat, que nos había confirmado en el día de ayer que venía, hoy infortunadamente llamó a Frank y le comentó que está padeciendo de COVID y no, pues era más que una imprudencia su presencia aquí. Pero Mediterráneo es compuesta por Serrat a la orilla del mar. ¿Sí? Se cierra un par de meses, sitio que la mayoría de aquí conoce, y salió ese parto extraordinario que es esa canción maravillosa que se llama Mediterráneo. Yo estaba en Boca Grande, Cartagena de Indias, con mis hijos y Fabiolita, mi mujer. Y ella me llamó la atención, me dijo, papi, los niños están allá solos, jugando con las olas, ellos disfrutan mucho que tú estés con ellos en las olas y tal. Eh, Vete para allá, ¿qué haces con ese celular? Y le dije, espérate, mi amor, que estoy terminando una cosa. Y pum, ahí salió el final de las cosas perdidas. Entonces, ese título realmente es eso, es la esencia de eso, porque eh, yo tengo un gran problema al escribir. Y es que necesito partir, Javier me dirá si esto es una barbaridad, necesito partir de un título. Cuando yo tengo un título, eso se desbroza, pero de una manera muy expedita, muy fácil, muy ágil, muy rápida. Y a partir de ese momento empecé la escritura, Frank. Empecé la escritura y no, pues lo que se armó, hay por ahí 360 páginas, en esta de intermedio 250. Pero en esencia es eso. El final de las cosas perdidas es porque ya después de 40 años me quité este pensamiento y este círculo constante, esta mujer en mi vida. Muy, muy curioso. Yo la verdad es que te lo confieso aquí en directo, ¿eh? Pensaba que el tema de las cosas perdidas venía por el tema de la libertad, las torturas, ¿no? Todo este, el tema de lo que trata en definitiva el libro, ¿no? Lo, Que supongo que te lo habrán preguntado muchísimas veces, o no lo sí, sé. lo que pasa es que viéndolo ya en una perspectiva diferente, Frank, ese título da para muchas cosas. Por ejemplo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, en el prefacio que hace para esta novela, hace una serie de reflexiones de qué cosas hemos perdido, de que hemos perdido la decencia, de que hemos perdido muchas cosas en un país cargado de tantas vergüenzas y más todavía las que faltan como Colombia. Y él se hace ese planteamiento, él se apropia de ese título para para exponer la cantidad de cosas que una nación como la nuestra ha perdido. Entonces, de alguna manera, Frank, ese título da para donde lo quieras llevar. Pero si quieren una confesión real, es lo que les acabo de decir, Sí, sí, la verdad. ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, entre las cosas perdidas, una de ellas es la presentación tuya, que no he empezado presentándote. Bueno, ya la mayoría del auditorio te conoce, pero estaría bien, ¿no? Hacerlo. Y bueno, más que nada me remito a lo que habíamos comentado, ¿no? Lo que pone en el libro, que es bastante sucinto, pero aclaratorio. Mario Williams García, bachiller del Colegio Santa Librada de Cali,
Abogado de la Universidad de Santiago de Cali, penalista y también ambientalista. Especialista en gestión pública y en derecho del medio ambiente. Diplomado en estudios avanzados y estudios de doctorado de la Universidad de Alicante. Autor de libros como Profundidad del silencio y Mañana será igual. También, bueno, también el que tenemos aquí, ¿no? Al final de Las cosas perdidas. También ha sido colaborador de los diarios La Libertad, Diario del Caribe, El Heraldo y El Espectador. Conferencista internacional en las universidades de Wuhan, China, Gante en Bélgica, en DF México, Metropolitana, Santa Clara, el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares de Cuba y, bueno, aquí, por aquí también, ¿no? Te has dejado caer también por Barcelona. Y ha sido también docente de las universidades colombianas del Rosario, Norte, Libre, de la Simón Bolívar y de la CUC. Es miembro de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, con sede en Washington e instructor de buceo NAUI desde el año 1999. Un hecho que también en la novela ahí de refilón se hace mención al tema del buceo. También, Sí, por supuesto. si alguien quien la haya leído ya sabrá de lo que estamos hablando. También ya puestos, pues quisiera presentar a la otra persona que nos acompaña, el señor cónsul de Colombia en Barcelona, Germán Grisales, que es diplomático de carrera, embajador y además también es arquitecto, sociólogo, artista plástico, magíster en análisis de problemas políticos y económicos internacionales, DEA en etnografía, doctorado en antropología social, por Ejes de París, doctorado en estudios amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia, con estancia postdoctoral en la Universidad Nacional y ganador del segundo lugar del Premio Andrés Bello de Investigación en América Latina, con el libro Nada queda, todo es desafío del año 2000 y Sin maldad y colmado de frutales, el progreso, la integración y globalización de una frontera amazónica colombiana, peruana, brasilera y antiguamente quiteña. Este es del año 2008. Se ha desempeñado como diplomático de carrera en Tabatinga, Brasil, Santo Domingo de Chasillas, que lo he dicho fatal, Ecuador, Panamá y Jamaica, entre otros lugares. Se dedica a los problemas de convivencia intercultural, indígena y transfronteriza. También a los problemas de convivencia intercultural, indígena o transfronteriza y afroamericana e investiga en la actualidad las raíces amazónicas del mundo caribe. Embajador, como hemos comentado, de carrera diplomática de su país desde el 30 de junio del 2023. ¿Este dato es correcto? Sí, 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 Vale, claro, es sí, correcto. sí. Fue asesor del constituyente Germán Rojas Niño en el año 1991 durante la creación de la actual Constitución. En el 94 codirigió el programa educativo para la paz pactado entre la guerrilla colombiana, la Universidad Pedagógica y la Presidencia de la República. En el 95 fue investigador de la revista de Ciencias Sociales Colombia o Informa y forma parte en la actualidad del Grupo de Investigación de Etnología y Lingüística Amazónica en la Universidad Nacional. Bueno, creo que con esto ya queda un poco establecido las personas que tenemos aquí y en concreto el señor cónsul. Yo quisiera, como estamos hablando de derechos humanos, un poco poner en antecedentes el tema de los derechos humanos. Quizás me vais a odiar un poco porque voy a nombrar, sí, un tema de la Declaración de los Derechos Humanos, que quizás ha pasado inadvertido, pero han sido hace unos días el 75 aniversario. Y creo que no se le ha dado el suficiente, vamos, ha sido mi impresión, pero yo digamos que bueno, no quisiera, digamos, presumir de ello, pero estoy un poco informado al día y realmente ha sido como muy rápido, no nos ha llegado, no ha habido actos, homenajes, cosas así interesantes, ¿no? Bueno, comentaros que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues ya tiene una cierta edad, ¿no? Está ya en la tercera edad, ¿no? Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, ya hablamos del 10 de diciembre del año 48, en el que se habla de un ideal común para todos los pueblos y para todas las naciones, ¿no? La declaración establece por primera vez, los establece estos derechos humanos y fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida realmente a la mayoría de los idiomas del mundo, ¿no? O sea, aquí hablan de 500 idiomas.
digamos, en los preparatorios de estos derechos humanos participó pues tenemos una mujer, digamos, para la época, digamos, yo no, de este punto no lo recordaba. En concreto, la mujer del expresidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, además era la presidenta de la comisión. Y esto, digamos, que ya, bueno, nos pone un poco en la línea de que esos derechos, pues, digamos que realmente fue un pequeño grupo de personas el que se dedicó a trabajarlos y a tratarlos, pero que teníamos también personas de un cierto relevancia, ¿no? Y por ser la época que era, pues también podemos ver que había alguna otra mujer que otra, ¿no? Bien, bueno, no vamos a leer la declaración entera porque no sería la cuestión y marcharíais, creo que yo, todos corriendo, pero recordar, ¿no?, el artículo, por ejemplo, 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, o el 3, ¿no?, que habla del derecho a la vida y a la libertad, ¿no? O sea, cosas que creo que no habría que olvidar, ¿no? Lo que, por lo que estamos viendo y la actualidad que tenemos todos en las noticias y en pantalla, pues es así, ¿no? Las guerras ahora mismo que tenemos en Ucrania, en fin, la Franja de Gaza, desgraciadamente. Bueno, yo ahora tampoco quisiera destripar la novela porque no sería la cuestión. Y más que nada lo que quisiera es un poco comentaros realmente este libro, digamos, que vemos que es una novela, pero que tiene mucho de ensayo, porque para que entendáis, el libro se divide en dos partes. Esa primera parte, que serían como más de las 3/4 partes del libro, es una exposición larga, histórica, que empieza desde Hammurabi, un relato histórico, ¿no? Hablando pues, de leyes, sale en diferentes países, hace una parada, digamos, bastante importante en lo que es la Revolución Francesa, los derechos del hombre, la Revolución Americana, que fue anterior, en unos 13 años, sí creo récord, 13 años anterior a ello, ¿no? Y entonces va haciendo ese recorrido histórico muy interesante. Y esa primera parte, digamos que es la parte más... son 24 horas realmente, es que es un viaje en coche además. Y en ese viaje, digamos, para que se entienda, es como muy cinematográfico, ¿no? Yo es que me lo veía como si fuera una serie americana, ¿no? Una película americana de estas que se ven por televisión. Y entonces me he visto en todo el momento, yo me he montado mi película, lo siento Mario, bueno, me imagino que todo el mundo siempre acabas haciéndolo, ¿no? Y entonces, pues en el desarrollo, digamos que me sirve, ¿no?, para hacer fluir mejor la historia y para engancharme más. Y entonces, pues ahí es ese relato. No quiero hablar ni hacer spoilers tampoco de la obra, pero bueno, ya os podéis imaginar una pareja 24 horas en un coche, pues surgen cosas, ¿no? Hay una especie de, como de inicio de algo. Pero claro, eso son 24 horas que les lleva, digamos, en ese viaje, que la justificación o la motivación, leitmotiv del viaje es esta felicidad de la Asunción, no lo digo mal, y que tiene como objetivo conocer el mar, que no lo conocía. Entonces él se ofrece a llevarla, es una cosa así como muy, muy casual, y entonces en ese recorrido el que Nicolás, el protagonista masculino, pues que es especialista en derechos humanos, pues digamos que empieza un poco pues va pasando el tiempo, le empieza a relatar y entonces encuentra que su compañera, pues en ese sentido, está interesada, no se aburre, entonces se engancha, entonces, bueno, digamos que la gracia de la historia viene por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, esa primera parte, que realmente son 3/4 partes del libro. Yo cuando iba, conforme avanzaba el libro, digo, es un libro pues en una de las películas estas de En el Camino, ¿no?, de una road movie, ¿no?, que no es película, es libro. Y pensaba que la historia iba a ser así, pero no, luego ya hay un giro, hay un cambio. Tampoco no aventuraremos, no explicaremos de la trama, que tampoco no es cuestión de explicar de la trama, pero entonces la historia cambia, ¿no? Pasamos ya a unos protagonistas que, claro, es que tengo que ir explicando la historia y no deberíamos, ¿no? Pero bueno, asistimos a, sí, ¿por qué no? No hablaremos, no explicaremos más de lo que es la historia en sí, pero imaginaros que en esa segunda parte, en esa primera parte escuchábamos esos principios, ¿no?, esas proclamaciones de derechos, constituciones, todo esto, y en esa segunda parte pues entramos ya más directamente
digamos, a ver a la protagonista Felicidad en su trabajo día a día, que su trabajo de día a día está en una radio. Y entonces ella, pues, digamos, es un programa estilo denuncia. Ese programa estilo denuncias habla de torturas, de derechos humanos, digamos, de la sociedad que es colombiana, de todos los desmanes y desastres que acaecen. Entonces, da voz a esa población. Y entonces en ese dar voz también empodera muchísimo, ahí salen muchísimas mujeres, empodera a la mujer, que es una parte, digamos, muy bonita. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro tenemos al protagonista, Nicolás, que él también por su parte, el punto de partida es que él era un especialista también en temas de derechos humanos y, bueno, había trabajado para Amnistía Internacional. Bueno, ya os podéis imaginar un poco la movida, ¿no? Ella en la radio, él está con sus historias, visitando prisiones de mujeres, digamos, son historias muy humanas, muy cercanas, y entonces todo esto, pues realmente creo que es muy potente y hace que la historia pues te llegue, ¿no? Te interese, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco quisiera avanzar, pero es que vamos avanzando, es inevitable. Y entonces, pues bueno, la historia al final tiene un desenlace que no diremos, porque si no ya chafamos el libro, y el libro hay que leerlo y hay que venderlo. Ahora también diremos dónde lo podéis conseguir, porque por desgracia ahora mismo no lo tenemos disponible en librerías, ¿no? Tengo aquí unas direcciones apuntadas que os comentaré. Pero ya digo, esta parte es muy bonita, ¿no? Es muy interesante. Y realmente pues hace que te enganches y no sé, yo quisiera preguntarle a Mario, también la estructura del libro es, digamos, a partir de ese título que dices que te inspiras teniendo el título, tardas en darle forma a esta historia, sale por sí sola. Eh, cómo ocurre todo cómo es ese cambio de un libro que parece que va a ser un viaje y acaba el libro y, digamos, se reconvierte en una historia que luego dura meses y años, ¿no? Frank, yo tengo hoy en día yo creo que eso lo podemos llamar así, tengo el extraordinario privilegio de estar casado con una mujer muy inteligente. Eh, quiero robarme las palabras de Rubén Darío cuando le escribía a su paca, a su mujer, Paula, que dice, nunca supe quién era hasta que te conocí. Y con mi mujer me pasa eso. Yo, como lo dije al comienzo, quería que quitarme ese fardo, ese piano que tenía en los hombros, cerrar el recuerdo de esta mujer y de ese amor que pasó ahí en 24 horas, porque fue una cosa muy intensa. Y un día me dice Fabiolita, yo a veces a quien intenta escribir se atasca uno, ¿no? Me dice Fabiolita, papi, pero si ese tema de los derechos humanos lo conoces muy bien, convierte ese viaje con esa niña en una clase y les dices el cuento, toda esa carreta que tú manejas de los derechos humanos. Carreta es una expresión muy típica en Colombia. Y efectivamente allí se logró hacer eso, ¿no? Que es lo que hace la primera parte del libro. Como bien decía Frank, el libro está dividido en dos partes. Una primera parte en la cual efectivamente hay toda una transmisión de información, de conocimiento relacionada con el tema de los derechos humanos. Y luego una segunda parte donde ya hay como el examen, como la visualización de cómo esos derechos son violados, conculcados y arrancados. Y en este auditorio, para sorpresa de ustedes, hay personas que vivieron esas bestialidades que el ejército de Colombia hizo en esa época del año 79, 1979, que para mí es un punto de inflexión en en la crisis y en la quiebra de los derechos humanos de Colombia, al punto, y lo quiero decir de una vez, al punto que la protagonista, Felicidad de la Asunción, dice, si las torturas de 1979 se hubieran castigado con la severidad con la que debieron haberse castigado, no habríamos llegado a los desaparecidos del Palacio de Justicia, ni mucho menos a ese engendro demoníaco llamado falsos positivos. Son cerca de 6.000
408 seres humanos que el ejército de Colombia contrató con la ilusión de ofrecerles un trabajo, se los llevó a sitios rurales y los asesinó. Eso está reportado, soportado, justificado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay confesiones de oficiales superiores señalando a otros más superiores generales de cómo efectivamente esto ocurrió. Esto no es ningún cuento ni. Entonces, ese apoyo de Fabiolita de asistirme en haz esto o métele a esto, le dio a la novela ese carácter, ¿no? De meter casi dentro de la novela el ensayo sobre el tema de los derechos humanos. Y a mí me parece que ahí hay un elemento muy importante, trascendental, diría yo, por un factor, Frank. El siglo XVII es para mí uno de los siglos más importantes en términos de lo que significa la aplicación de los derechos o de la consagración de los derechos. Mire, en el Federalista, esa famosa revista que saca uno de los padres fundadores, en la que invitan a otros más a participar, se dice, por ejemplo, en el Federalista 51 se dice esto: si los hombres fueran gobernados, si los ángeles fueran gobernados por los ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, el Estado tampoco sería necesario. Si los hombres gobernaran a los hombres, allí sí el Estado es necesario. ¿Y el siglo XVIII qué ocurre en el siglo XVIII? Estábamos con la Revolución Americana de 1776 o la Declaración de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Se consagran derechos. A mí me parece que ese es uno de los aspectos más trascendentales en la historia de la humanidad. Por supuesto que la rueda es importante, por supuesto que el cero matemático es importante, por supuesto, todo eso. Pero el que se consagren esos derechos, como lo dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, son verdades evidentes en sí mismas. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la fraternidad. Y mire, un concepto aristotélico y la búsqueda de la felicidad. Entre otras cosas, en el Acta de Independencia de Colombia de 1810 se incluye esa parte también, la búsqueda de la felicidad. Que un texto constitucional construya el concepto de buscar la felicidad de todos es para mí francamente admirable. Entonces, en la consagración de esos derechos, ¿uno qué observa? ¿Y por qué se novela esto? Porque no es lo mismo un texto jurídico, soy abogado, no es lo mismo un texto jurídico que un texto en el cual se dé, por ejemplo, a través de la novela. Yo tengo un hijo que todo un puente en mi casa leyendo eso y de pronto yo lo veo, estoy detrás de él, él está frente al computador leyendo y él va haciendo así, una mala, el man ya se distrajo ya. Y entonces me dice, le digo, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás contando? Papi, me estoy aprendiendo las generaciones de los derechos humanos. Me pareció del carajo, me pareció extraordinario. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Ese punto, por ejemplo, que se consagren los derechos que implica. Un animalito va por la selva, el león se lo va a comer en esas reglas de la naturaleza, la gacela, por poner un ejemplo. Pero esa gacela no se devuelve a decir, señor león, usted no me puede comer a mí porque yo tengo derecho. Eso no ocurre, ¿verdad? Pero cuando se construyen esos derechos a partir del siglo XVII, ¿verdad? Del siglo XVIII, perdón. ¿Qué tenemos? Tenemos un extraordinario avance para la humanidad. Porque no hay cosa más extraordinaria, más maravillosa que el que la gente tenga los derechos. Y es un poco lo que cuestiona permanentemente Felicidad de la Asunción. Sí, pero es que eso está escrito, pero mijito, vea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se escribió en 1948 y resulta que esos pobres presos de Gorgona, Gorgona es una isla de Colombia que está en el Pacífico y la convirtieron en isla prisión, la década de los finales de la década del 50 y prívense lo que pasó.
Por eso es valioso, Fran, las observaciones, las aseveraciones que hace Felicidad de la Asunción cuando dice, por ejemplo, sí, tanta vaina escrita, pero ¿eso de qué sirve? Los presos de Gorgona y la estructura del penal, yo estuve allí cuando era estudiante de Derecho y cuando todavía era prisión, eran similares a la estructura de los campos de y más aún, a esos presos humildes y campesinos ignorantes se les marcaba brazo, se les colocaba un número. ¿Verdad? Igual que qué, igual que ocurría acá en Europa con los campos de concentración de los nazis. Entonces, fíjate que si bien se reconoce y se identifica ese conjunto de derechos, hay un cuestionamiento constante. La Asunción cuando dice, no, pero ¿qué tanto cuento de derechos y derechos si eso no se cumple? Y es como otro cuestionamiento interesante que hace ella. Dice, qué maravilla, esta humanidad cómo ha avanzado. Derecho internacional humanitario. Sí, carajo, mátense humanamente. Qué vaina tan tesa. Sí, pero el personaje, ¿no? Felicidad de la Asunción evoluciona, varía, ¿no? En esa primera parte, digamos que ella está más, digamos, no a favor, no sería la palabra, pero ve que la solución ha de ser armada, está más a favor de la lucha armada. Luego ya en la segunda parte vemos esa evolución, ella trabajando en la radio, en esa radio denuncia, ¿no? Empoderando, dando la voz al débil, a la mujer, al campesino, a la persona que es machacada, ¿no? Por la maquinaria del Estado, ¿no? Entonces se ve ahí muy también esa evolución, ¿no? En él también, ¿no? Pero en ella digamos que es como más visual, más evidente. Sí, ahí hay un factor que es interesante de mirar en el desarrollo de la novela porque, como me decía Gustavo Álvarez Gardiazabal en Cali, hicimos la presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali el año pasado, el 15 de octubre, y Gustavo me decía eso, ¿no? Es que usted no se da cuenta que ha construido un personajón, que utilizó, porque Felicidad de la Asunción es un tremendo personaje, no solo un personaje literario, es un personaje bien interesante, y eso logró salir bien gracias a esta señora que está aquí enfrente, ¿no? Enfrente mío. Una mujer de carácter, de armas tomar, ¿no? Porque se la ve, ¿no? Leyendo las notas, ¿no? Que es una persona fuerte. Y luego también quería, bueno, ahora un poco moviéndonos, digamos, por el libro, el tema mismo de lo que es la portada, que la tenemos aquí, la vemos, ¿no? Se ve el dibujo este que vemos aquí colorido, que no es creado para el libro, sino que es un cuadro de Beatriz González, y en el que ya, digamos, más de una persona se ha fijado, gente más docta que yo, la doctora Perasi, por ejemplo, y en el que ya podemos intuir que este libro no va de una historia de amor, ¿no? Vemos aquí que no, el ambiente que se respira aquí, ya vemos esta figura femenina que va, digamos, con una actitud que por el entorno que hay es como extraña, ¿no? No es lógica, ¿no? Parece que al fondo hay como un paramilitar, militar, ¿no? Allá situado, el señor este con los ataúdes cargando, que en un principio parece que es uno, pero si te fijas son dos. Dices, dos mejor que uno, dices, wow. Y luego estas dibujitos, ¿no? Que realmente son unas golondrinas. Y digamos que el título del cuadro también hace referencia a ellas, ¿no? Una golondrina no hace verano. Y el cuadro es del año... Sí, sí, una golondrina no hace verano. Es del año 1992 y creo que en principio esta no iba a ser el cuadro. Sí, ahí ¿Nos puedes? nos ocurrió una cosa muy particular y vuelve y aparece doña Fabiola, y es que me dijo, ¿qué has pensado para la carátula? Y yo estaba encantado terminando esta vaina y le dije, "Mami, no he pensado, mira a ver tú que me ayudas". Dijo, no, pues mira la obra de Beatriz González. Y Beatriz es una mujer casi de 90 años, ahorita en noviembre acaba de hacer una retrospectiva de toda su obra en México, en la UNAM. Y ahorita me dijo, revisemos la obra de ella. Escogimos un cuadro que era un asesinato de Pablo Escobar, donde salía René Higuita
no sale dibujado exactamente, pero el personaje que está ahí representa a René Higuita, el famoso futbolista este nuestro, el arquero de la selección y el famoso escorpión en Wembley, en Londres. ¿Y qué ocurrió? Que yo le dije, bueno, conseguí el teléfono de Beatriz, la llamé, dijo, ¿de quién es? Y le dije, yo soy Mario Williams. No conozco personalmente, aún en este momento, a Beatriz, todo ha sido por teléfono. Yo le dije, Beatriz, yo soy Mario Williams, acabo de terminar una novela, hablo de esto, de esto. Ese tema me interesa y me gusta. ¿Qué quiere? Y Beatriz, es que hay un cuadro, le indiqué cuál era el cuadro. Dijo, mire, qué pena con usted, pero lo que pasa es que ese cuadro yo lo doné a la Fundación o al Teatro Teresa Carreño de Caracas y como tengo, eso fue en el 2021, como tengo el año entrante una exposición en México, pedí que nos regalaran o que nos permitieran hacer una foto con alta definición, pero resulta que el cuadro no aparece. El cuadro se extravió, se lo robaron, me dijo. Pero dentro de lo que usted me está contando, una golondrina no hace verano encaja perfectamente en eso que usted me cuenta. Puede llevar perfectamente esa carátula al lector a lo que se va a encontrar en su libro, que fue lo que hizo muy brillantemente la profesora Emilia Perazzi con un conversatorio que hicimos en la Cueva en Barranquilla. Entonces me dijo, no, usted me dijo que es abogado, entonces redacte usted y yo le cedo los derechos de uso para que usted pueda utilizar el libro, el cuadro en su carátula. Me preguntó, ¿cuántos ejemplares van a sacar? Le dije, no tengo ni idea, eso será algo que definiré con los editores. Eso fue. Y efectivamente este cuadro es un cuadro en el que los paramilitares hacen una matanza en el este de Antioquia, que básicamente lo que era un grupo que se llamaba Muerte a los Secuestradores del Nordeste. Y ese cuadro, es decir, Beatriz es una mujer muy comprometida con la realidad de su país y es una mujer de una generosidad extraordinaria, extraordinaria. Sí, sí, no, la imagen es inquietante, o sea, lo ves y el colorido, digamos, de entrada te puede llevar a pensar algo diferente, pero no, es algo que inquieta. Luego también quería, ya puestos a hacer que lo he dejado así, digamos, un poco de lado, el tema del prefacio y del prólogo. En lo que es el prefacio tenemos al antiguo presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, ¿no? Que lo que realmente lo que hace es un decálogo de todo como yo lo he llamado de iniquidades o de lo que se perdió de pérdidas, ¿no? Y bueno, habla se ha perdido la moralidad, la dignidad humana, la vergüenza, podéis imaginaros, ¿no? La consideración, la autenticidad del servicio público, también critica a los funcionarios, está bien, la transparencia, el concepto de lo sustancial, las autoridades, la autoridad, el diálogo, el intercambio de ideas, el léxico, bueno, o sea, es una darrera vuelta a todo, ¿no? Para ser un presidente de la Corte Suprema, ¿no? Sí, del Constitucional, digamos que es una crítica muy potente y Valiente, ¿no? muy valiente, exactamente sería la palabra. Y luego tenemos por otro lado el prólogo, ¿no? Que hace José Consuegra, el rector de la Simón Bolívar de la universidad. Y bueno, y ahí digamos que es como ya más, digamos, conociendo que ha leído la obra, también ve esas iniquidades, pero digamos que él, en ese sentido es más optimista, ¿no? Es como una visión más de las cualidades pedagógicas de la historia, como está contada, ¿no? Sobre todo, bueno, todo, ¿no? La primera y la segunda parte, esa primera parte más de relato, más histórica, más que de antecedentes, ¿no? Que te va haciendo ver la evolución de la histórica, y luego esa segunda parte de denuncia de las personas, digamos, que han sufrido todos esas males, torturas y todos esos problemas y esos daños. Están muy bien escogidos. Luego, has comentado al principio, cuando estábamos en la presentación, que creo que más de alguna persona no lo habrá advertido,
pero lo quería volver a retomar, a comentar. Lo que estaba previsto, lo que pasa es que no estaba anunciado, ¿no? Que estaría con nosotros esta tarde Joan Manuel Serrat. Y quizás más de uno pueda pensar, bueno, está muy bien, pero ¿por qué Joan Manuel Serrat y no otra persona? Bueno, os explico. La justificación es concreta. El libro está repleto, hay mucha cita musical, se habla, se cita, sale Sabina, salen autores y Serrat sale, ya es que en la cuarta línea se está ya hablando del cantautor catalán, pero es que antes de la cuarta línea, ya en esta dedicatoria que habla del Mediterráneo, ¿no? Las primeras, ¿no? Está por aquí. Alma Sí, de marinero. sí, he navegado en 100 mares y he atracado en 100 riberas, tengo alma de marinero. De hecho, dicho por él ganaría más, sería mejor. Y esa era la idea, que él pudiera, como mínimo, en su Ayer, voz. perdón, Frank, ayer nos llamó al hotel y fue de una generosidad fantástica porque duramos más de media hora conversando con él, habló con Fabiolita también, le dijo, Mario está muy emocionado con que nos acompañes, dice yo también, y él dijo, todos estamos muy emocionados, pero infortunadamente hoy llamó a Frank y cuéntanos tú, pues. Sí, bueno, me llamó para sorpresa, digo, Dios mío, esta voz me suena, porque es que era su voz, si era él en persona. No, a veces el teléfono no te engaña, ¿no? Te distorsiona, no era su voz. Y simplemente No era inteligencia artificial. no, porque estuvimos un buen rato y así, y aparte estaba bueno, estaba con COVID y estaba con la voz tomada, pero con todo y con eso se le reconocía y la verdad estaba en ese sentido pues un poco apenado, ¿no? Que le hacía ilusión venir, él ya con Mario se En- conocen. Perdón, entre otras cosas, Joan Manuel no conoce la biblioteca, la mejor biblioteca del mundo, que es donde estamos. Y yo le hice esa observación. El colmo, carajo, que tú siendo catalán, ¿cómo así que no conoces esa biblioteca? Bueno, yo aproveché y le lancé el guante, le dije que cuando quisiera que podía venir, preferiblemente estando Mario, ¿no? Pero bueno, ya en otro momento será, ¿no? Pero bueno, que viniera aquí, pudiera un poco estar. Ya lo haremos también. En este sentido, también quizás pecamos un poco digamos, de sensatez, pero tampoco lo que no queríamos era molestarlo ni agobiarlo. Él también que está en una fase personal un poco como de retirada, que no está retirado, pero está en una fase así un poquito como más a poco, ¿no? Joan Manuel tiene 80, 81 años más o menos. Sí, 81 años. Y bueno, se disculpó, la verdad que pensé, digo, bueno, ya está, ¿no? Pero no, me tuvo al teléfono un buen rato y comentando, hablando de tu amistad, en fin, del libro y, en fin, en definitiva que le hubiera gustado muchísimo estar aquí, pero las cosas como son y no ha podido ser. Y yo quisiera aprovechar, porque es que en el libro pues es esto, que salen todas estas citas eh, sobre todo de él muchísimas, pero también sale Sabina. Yo me imagino que de entrada son autores que te motivan y que te gustan, pero hay otros autores, ahora no lo que ocurre, ¿no? Sí, bueno, eh, hay una cita de Bertolt Brecht, también como tú comentabas al principio que has citado a Joan Margarit, sale una cita de Joan Margarit. eh, Permíteme un segundo porque no quiero que se me pase eso. sí, sí. Mire que esto tiene un antecedente bien interesante. Yo estaba escribiendo la novela y escribí la frase donde dice, qué felicidad, estaba pensando en el mar y que ya íbamos a llegar a ver el mar y de pronto incluí en esa parte una cita de Joan Margarit que dice, miraba siempre adelante porque allá estaba el mar. Creo que la acabo de pasar ahorita en la... Sí, sí, salió. Yo me levanté del computador. En mi casa, Fabiolita a veces me dice, miremos las noticias nacionales, papi. Mi casa casi siempre está 24 horas el canal español. Y lo prendo después de haber escrito esa frase y estaban dando la noticia dolorosamente lamentable del fallecimiento de Joan Margarit. Y yo me estremecí porque lo acababa de citar, lo acababa de escribir. Voy a la otra habitación, prendo el televisor y sale la información de la noticia.
de la muerte de Joan Margarit. No, y lo que te comentaba, ¿no? Toda esta profusión, ¿no? de música, que yo, por ejemplo, en otros libros no lo he visto, digamos, tanto, ¿no? Que me ha gustado encontrarlo. O incluso cuando inicia el programa Felicidad, sale la novena de Beethoven, ¿no? Y el himno a la alegría. Entonces, digamos, ¿nos puedes explicar algo más en este sentido? Digamos, porque es este libro o en general tú tienes esta tendencia a musicalizar o introducir la música y principalmente la de Serrat, ¿no? Que ahí se te ve un poco como se diría, el plumero, ¿no? Que se te ve que te gusta muchísimo. De este libro yo he estado bueno, el año pasado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali con Gustavo Álvarez Gardiazabal, el famoso escritor nuestro del Valle del Cauca, que se presentó por primera vez, luego en la Universidad del Atlántico y luego un espectáculo extraordinario que se hizo en La Perla, del cual el responsable de la extraordinaria recuperación arquitectónica de ese lugar está aquí, el doctor Ignacio Consuegra, y su hermano es prologuista, como les dijo Frank, y escribió un prólogo hermosísimo, el doctor José Consuegra, que es un intelectual de mucho peso, actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, aparte de rector de la universidad. Y el doctor Consuegra le dio un calificativo a esta novela de una joya encontrada. Quiero confesar que para mí fue un elogio maravilloso encontrar que ese libro le llevara a él a hacer ese reconocimiento. Y la musicalidad que existe en esta obra está derivada de que yo creo que todos los que estamos por estos lados del tiempo, por esta edad, hemos crecido teniendo un hermano mayor que se llama Joan Manuel Serrat, ¿verdad? Que nos enseña muchas cosas. La literatura, el amor es literatura si se puede escribir en tu piel, son frases de algunas de sus canciones. Y así hay muchas, desde la cuarta línea, como bien decía Frank, digo, de estos días que son días predecibles, no sé qué, o que se van colando de contrabando, una frase de él. Desde la cuarta línea de la novela está presente Serrat. Y así continuamente, con frases diferentes, llega un momento en el que estos muchachos que hacen parte del M19 logran armar todo un entramado para que dos de sus dirigentes pudieran salir de la cárcel La Picota. eh, yo le pongo allí a esto Decir Amigo, que es una canción, yo le decía a Frank, es una canción que a mí me ha intrigado muchísimo siempre, porque Serrat la termina diciendo, Dios y mi canto saben de quién hablo tanto. Y bueno, no voy a decir en público lo que Frank, pero sí, o sea, todos nos hemos crecido a esta edad, hemos crecido con esa guía, con esa orientación, con eso. Yo recuerdo que la primera vez que vi a Joan Manuel fue en un gallinero, en el sitio más barato del Teatro Municipal de Cali. Mi universidad estaba enfrente de ese teatro y como pude logré conseguir las boletas y fue ahí. Y fue una experiencia muy bonita y desde allí hemos estado siempre con una relación muy constante. Después, hace 25 años, por ahí le mandé la foto de ese momento, hace 25 años, cuando salió mi primera novela, Profundidad del Silencio, yo se la llevé a él, me la recibió, fue muy amable, ¿sí? Y él precisamente me decía ahora, oye Mario, pero ¿cómo conservas esas fotos? Ya ha pasado mucho tiempo, ya ese no soy yo. Han pasado 25 años y lamentablemente se notan. Entonces, pero bueno, es la ley inexorable de la existencia y de la vida. Pues sí, entonces en este punto la musicalidad integra, fíjate que las citas son como muy pertinentes. Es decir, yo el otro día y en estos días que la estuve leyendo nuevamente decía, pero esta vaina parece que Serrat hubiera redactado esta canción para esto que estoy escribiendo en este momento y en este capítulo. Y es una articulación fabulosa. Sí, sí, no se ve natural, que no lo ves forzado, no se ve ahí metido
obligado, ¿no? Es aquello que fluye, está muy bien. Yo también quisiera, no sé si será un poco por mi parte osado, preguntarte del personaje masculino de Nicolás, ¿qué hay ahí de algo habrá o no de autobiográfico? No sé si fue Gao el que dijo que uno no se puede sustraer de sus propias acciones o de su propia existencia o de su propia vida cuando escribe, ¿no? Uno va metiendo esas cosas por ahí. Y sí, por supuesto que es bastante autobiográfico. De hecho, la narración inicial, yo tenía esa rutina de 4 horas de natación, 2 en la mañana y 2 en la tarde en la piscina olímpica de la Universidad del Valle. Y siempre ahí está eso y todo lo que pasó, o sea, porque es que lo que hace fascinante esta historia es que es una historia real, o sea, eso pasó y, y yo sí lo quiero decir. No me van a acusar de spoiler o lo que quieran, pero no. Imagínense ustedes esta escena. Yo tengo el carro de un amigo, ex jesuita, se lo voy a entregar, él tiene el mío, yo se lo fui a reparar una cosa y que él me pidió el favor. Y yo, bueno, si me demoro te baje mi carro. Cuando yo regreso, él abre la puerta del carro mío, y me hacen subido, y él le dice a Felicidad de la Asunción que no me acuerdo cómo diablo se llama. No me acuerdo. Gabo decía que uno empieza a envejecer cuando los grandes polvos que ha tenido en la vida, el nombre se le olvida a uno. Yo debo lamentar, pero no me acuerdo el nombre. He hecho esfuerzo. Por eso decía, Frank, esos 40 años han sido, empezando por eso, oye, ¿cómo se llamaba esto? Que llamé a Raúl, Raúl, ven acá con esa vieja que me metiste en el carro, ¿cómo está borrado? ¿Sí? Entonces, ella se sube a mi carro, un viernes a las 5 de la tarde, y un sábado a las 5 de la tarde, después de haber vivido todo lo que vivimos, se baja del carro. Deja la puerta entreabierta. Era gimnasta y aspiraba a ir a unas Olimpiadas. Deja la puerta entreabierta. Porque ella me hizo prometer que íbamos al pueblo con mar, que se llama en la novela, que Buenaventura, y que nos levantábamos a las 5:30 de la mañana, y nos acostamos como a las 3, nos levantábamos a las 5:30, 6 y bajábamos enseguida y alcanzaba a llegar a Cali más o menos 7 de la mañana. Pues pasó eso que dice Sabina, ¿no? Y nos dieron las 10, las 11, 12, la 1 y dormidos a la mañana. Encontró la luna. Nosotros no nos encontró la luna, nosotros nos encontró el sol al mediodía. Y esta mujer entró en un estado de... O sea, no fue agresiva, no fue grosera, pero sí en un estado de mutismo absoluto. Nunca más me volvió a dirigir la palabra hasta el momento que llegamos. Deja la puerta entre... Yo tenía un Cinca 1300, que es un carrito pequeño. Estaba nuevo, pues el regalo de grado de mi mamá. Y resulta que ella deja la puerta entreabierta y dice, gracias por arruinar mi vida. Gracias por arruinarme mi existencia. Yo me casaba hoy a las 5 de la tarde y azota esa puerta. Muerto de pánico por una razón. Porque yo dije, esta vieja tan bonita, quién sabe con quién diablo se va a casar, con algún mafioso, con algún bandido de estos narcotraficantes. Me imaginé lo peor, pues, y me dio susto, me dio pánico. A pesar de eso, fue una búsqueda desenfrenada, loca, y ella me lo dijo, siempre estaré un paso delante de ti. Cuando llegues, no me vas a encontrar, y efectivamente, ella, no, ella se fue, ella se retiró de la universidad, ella ya no viene a entrenar al gimnasio, toda su rutina, y efectivamente se desapareció. Entonces, eso es absolutamente cierto. Después, unos meses después, conocí la novela eh, de, de Swift, el austriaco, que se llama 24 horas en la vida de una mujer. Pero esta historia es tal como se narra allí, y obviamente que tiene ficción, pues por supuesto que sí, o sea, es un decálogo de cosas y de hechos y de sucesos que hayan ocurrido, pero sí, sí. Y es una articulación de cosas que parten fundamentalmente de qué, de un hecho real, una cosa muy concreta.
No, no, te agradezco tu historia, tu comentario, tu confesión, ¿no? No, pero yo iba aquí también, por esto, pero también por el tema de lo que es el derecho en sí, de los derechos humanos, como abogado, ¿no? Que eres, en definitiva, eres abogado también. Pues sí, desde ese habías tenido la necesidad de, digamos, como profesional del derecho, de también llevarlo por ese lado, aparte de la implicación propia personal como ser humano, de esa indignación ante lo que no va bien, ante lo que no es bueno, lo que no es correcto. Interesante ese cuestionamiento, Ram. Yo con otro abogado, con el doctor Álvaro Velasco, estuvimos como abogados de los guambianos. Los guambianos es una comunidad eh, indígena del Cauca, del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, uno de cuyos más destacados o visibles miembros de esa comunidad fue Lorenzo Muelas, que fue constituyente, ¿verdad? Y Lorenzo hizo una cosa extraordinaria. Yo estaba ahí en el equipo que lo asesoraba a él y Lorenzo hizo una cosa extraordinaria y fue que empezó hablando en su idioma, en su lengua de guambiana. Dice, no me han entendido, ¿cierto? Porque es que nos han tenido marginados. Aprovecho eso. Un paréntesis chiquitico para contar una historia. Lorenzo Muelas, indígena, gobernador indígena de su pueblo de Guambía, tuvo una relación sentimental con una señora, obviamente por ser una señora voy a omitir ese nombre o ese apellido, pero pertenecía a la alta clase social bogotana, antropóloga. Y esta señora nos creaba una serie de dificultades para reunirnos con Lorenzo terribles. Digo, dificultades para reunirnos con él del equipo que lo asesorábamos, del equipo legal, del equipo. Y entonces, el Mencho Santa María es un amigo entrañable a quien quiero mucho, antropólogo, y por el citófono le dejó este mensaje, le hundió el citófono y ella dijo, no, Lorenzo no está allá, nosotros hemos confirmado que estaba en el apartamento de ella. Y el Mencho hunde ese aparatico que lo escuchaba ella directamente ahí arriba, el apartamento, y le dice, usted sabe que yo soy antropólogo, le dijo Mencho, y yo aprendí en la universidad, o me enseñaron en la universidad, que nosotros estudiamos los fósiles, no nos los comemos. Muy bien, muy bien. En la realidad ocurrió, o sea, fue un comentario que le hizo. Bueno, estaba compartiendo un chiste con ustedes que es parte de es parte de la historia, pues. Pero bueno, si la ofendió, le pido disculpas por eso. Muy bien. A mí también, bueno, quisiera un poco de felicidad, que es como la fuente inagotable, ¿no? De frases y de comentarios, ¿no? Em, Cuando dice, bueno, el final no es para concluir ni mucho menos, ¿no? Pero cuando concluye, ¿no? La frase final del libro, ¿no? Que dice que defender los derechos humanos es un acto de amor que permitirá que no nos roben la felicidad. Yo creo que bueno, es lapidario, ¿no? Es realmente, es perfecto, ¿no? Para acabar una frase increíble, ¿no? O también cuando ella en la radio, al finalizar, esta es la del libro, pero cuando cada día finaliza el programa de radio, cita textualmente, ¿no? Los derechos humanos son la única garantía de vivir en paz, ¿no? Y es una realidad una cosa tan evidente, pero que, bueno, que no ocurre, ¿no? Que, digamos, con esas frases, digamos, pones en boca de ella, pues, verdades, ¿no? Como incontestables, ¿no? No tiene Verdades evidentes en sí mismas. evidentes, o incluso como también la tengo aquí apuntada, ¿no? Para no citarla mal, ¿no? La frase de aquella campesina, ¿no? Que, digamos, creo que va un equipo de grabación en su poblado, en su aldea, ¿no? Después de un atentado, ¿no? Y entonces, bueno, le están hablando del olvido, del perdón, cosas de este estilo.
Y entonces ella dice categóricamente, dice, la memoria es la grieta por donde se sale la verdad. No podemos olvidar, se puede perdonar. Bueno, esto es un añadido, ¿no? Se puede perdonar, amnistiar, pero no podemos olvidar, ¿no? Porque si olvidamos ya nos condenamos como sociedad a la nada, ¿no? Al fracaso. Qué bueno que toques eso, Frank, porque, a ver, si algún aporte he querido hacer yo con este trabajo es el de que la memoria es un elemento fundamental de la existencia de los seres humanos. La memoria no la podemos perder bajo ninguna circunstancia. Mire que la película Argentina 1985 es un poco eso, ¿no? Pedro Sánchez, cuando estaba como presidente en funciones del gobierno de España, convocó a familiares de las víctimas del franquismo para hacerles un homenaje. Y esta novela es un rescate de la memoria de lo que pasó en 1979 en Colombia. Mientras que el jefe de esa guerrilla estaba sacando armas del Cantón Norte un 31 de diciembre, y como todo lo nuestro se vuelve como mágico, ¿no? El 31 de diciembre del año 78, su hermano le estaba tocando vallenatos al presidente de la República. Y su otro hermano estaba sacando armas, 7.000 armas sacaron del Cantón Norte, que era la guarnición militar más custodiada del país. Entonces, ese año que ocurre, el mismo Bateman, que era el jefe del M-19, el mismo Bateman, pues digamos que provocó a estos personajes, ¿no? Y le dijo, le hemos bajado los calzones a Camacho Leiva. Camacho Leiva era el ministro de Defensa de la época. Entonces, claro, ese 1979 es un año donde ocurrieron cosas como estas. Y asumo la responsabilidad por lo que voy a decir. Me constan varias de esas cosas. Una niña me refiero a una mujer de 17 años, es desnudada, rodeada por 10 salvajes que están encapuchados, la bañan en semen, un animal de estos trata de meterle el pene en la boca, ella recibe un puñetazo que le vuela automáticamente los 4 incisivos. Yo recorrí como 3 horas en mi carro buscando a la mamá de esa niña para decirle lo que le había pasado. Ella estaba en Cali, su mamá vivía en un pueblito perdido de esas cordilleras nuestras. Jorge Marcos Zambrano, su compañero sentimental, fue asesinado, acusado de un secuestro, y fue asesinado y en la autopsia se le encontró excrementos. A ese nivel de salvajismo se llegó. Se arrancaban las amalgamas y se introducían taladros. A ese nivel de bestialidad se llegó. Y aquí hay una persona, el doctor Gustavo Guzmán, un gran amigo que vino desde Madrid para escuchar este conversatorio, que fue víctima y aparece en el libro también, porque tuvo la generosidad de contarme su tragedia. Fue colgado, él era campeón nacional de lucha en Colombia y brazos atados, produjo serios problemas en sus ligamentos, en articulaciones. Uno de sus testículos fue deteriorado. Y en fin, o sea, como el caso de Gustavo, de muchas personas, fueron bestialidades inimaginables lo que ocurrió. Y lo que hay en el libro es eso, esas 2 partes que les decía, ¿no? Una primera parte donde hay toda esta información sobre el tema de derechos humanos y una segunda parte donde Felicidad, como bien decía Fran, empieza a contar esa historia, ella le abre los micrófonos. Y fíjate, Frank, que ella lo dice con una cosa irresponsable. Dice, no, yo no paso al aire llamadas que me digan que voy a denunciar que me torturaron. Mi equipo de producción confirma esas denuncias. Y entonces esa persona viene aquí al programa y lo dice. Entonces allí hay un elemento de responsabilidad en la denuncia que se plantea, ¿no?
Sí, no, realmente terrorífico, ¿no? Todos estos casos que nos has relatado, bueno, y los cientos y miles que hay, ¿no? Más. Yo creo que hemos llegado ya a un momento de la tarde que podemos abrir, digamos, al resto de invitados que estáis aquí. Yo a- quisiera cerrar con una cosita, sí, Ayala. sí. Sí vieron que le puedes decir a Julián que nos ponga la última imagen de... Julián, ¿nos puedes poner el último? A ver, Bertolt Brecht es uno de mis autores favoritos y ahí aparece varias veces. Pero esta cita de Frank, que nos ayude Julián. Esta cita que vamos a... Ok. Se lee fácil, ¿no? Esto hace parte de una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama La resistible ascensión de Arturo Wick y es referida a quién? Referida a Hitler. Si nosotros pensamos en lo que está pasando en Ucrania, que es la quiebra más absoluta y total de los derechos humanos, y lo que está pasando ahora en Gaza, habría que decir esa frase de Bertolt Brecht. La perra que los parió otra vez está en celo. Gracias. Pues bueno, lo que os comentaba, ¿no? Quizás sería el momento para que quien quiera debatir, preguntar. Tenemos aquí a Mario, también está Germán Grisales, el cónsul. Preguntar, explicar lo que queráis. Tengo aquí un micrófono. ¿Quién me lo...? Sí, no hay... ¿Nadie se atreve? ¿Algún testimonio? Sí, por allí. Hugo, puedes... Aquí os pasan el... Ya está encendido. Pásalo para allá. Hola, buenas noches. Bueno, Soy buenas noches. Javier Caicedo y bueno, desde el 2000 estoy por aquí en Barcelona y voy a hacer una maestría en psicología y bueno, y me quedé aquí en esta ciudad que nos ha acogido. Bueno, cuando decías que si fuéramos gobernados por ángeles, esto sería otro mundo. Recordé en un libro de Osho que leí hace muchos años, que él narraba allí de que, o explicaba que había en las islas, tantas islas de la Polinesia que hay, en un conjunto de islas, eh, allí cuando uno de sus nativos se soñaba algo con alguien y en los sueños ocurren pues muchas tragedias. eh, Entonces, si esa persona, si yo me soñaba, por ejemplo, que te hice daño a ti o te ofendí, pues al otro día lo primero que hacía era ir, tocar tu puerta y decirte, eh, Mario, vengo a presentarte disculpas porque anoche te ofendí en un sueño. Entonces eso me pareció lo más sano, lo más sanador, pues, o sea, lo más liberador. O sea, digamos, esos nativos de esas islas ni en sueños se permitían ofender a alguien. ¿Ya? Estamos muy lejos nosotros de Sudamérica, Europa. Como psicólogo he trabajado en psicoterapia aquí en España, aquí en Barcelona, en Colombia, y nos falta mucho para eso, ¿ya? Para sanarnos, para llegar a ese nivel, porque nos contamina el ambiente, ¿no? El medio y lamentablemente no se hacen procesos para que la gente se sane, ¿no? Ahora las nuevas tecnologías más bien se han convertido en la droga, la peor droga que
que hace más daño, ¿no?, a la humanidad. Mira que aquí ha estado justamente el responsable de una edición bellísima de un texto de Enrique de Eris que se llama Mentiras, te lo recomiendo porque allí él habla de lo que está señalando. Javier, ¿cómo? Sí, 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 Enrique está fallecido, pero quiero decir, en el texto habla justamente de lo que señalaba el doctor que acaba de intervenir, de los antropólogos y todo, que las peleas eran diferentes entre las tribus. Mira, se llama el libro de Enrique. Hola, buenas noches. Soy una de esas semillitas que tuvieron que salir al exilio y la Pachamama ha sido muy buena con nosotras, las mujeres que estamos en el exilio. Nos hemos permitido el lujo de perdonar por todos los que ya no están y transmutar por todos las nuevas generaciones. En el 5º aniversario del Acuerdo de Paz que celebramos en la Universidad de Barcelona, hicimos un hospedaje solidario. Ese personaje que visitó mi casa era quien había mandado matar a 150 personas de mi familia. Como soy una mujer de medicina y de paz, le ofrecí un delicioso café. Y recordé su voz, de cuando era muy pequeña. Por teléfono escuchaba que no iba a dejar ninguna semilla de mi familia. Le di las gracias por permitirme sanar y que el cafecito le hiciera provecho, porque si estuviera en casa de alguien más de mi familia, seguro que cafecito no hubiese tomado. Entonces, el perdonar es un proceso personal y prospectivo y que podemos hacer ese proceso suave, muy suave y muy profundamente. Entonces, Colombia nos lo podemos permitir por las nuevas semillas, por las nuevas generaciones, indiferentemente de donde haya venido esa violencia. Gracias. Muchas gracias, muy bonito. Mira que yo soy de las personas que admira con una devoción cercana a la ingenuidad a estas personas que dan testimonio tuyo. El otro día conocí el de una señora al que el asesino de su hijo la llevó a un viaje en paracaídas. O sea, la subió al avión y se tiraron del... Y yo, por eso digo, o sea, respeto muchísimo eso, pero el punto relacionado con la cita que hacía, que nos recordaba Frank, de cómo la memoria es esa grieta por donde se sale la verdad. Eso no es de ningún premio Nobel. Eso es una campesina nuestra, municipio de San Carlos, cerca de Granada, en Antioquia, que dijo eso. Estaban recordando 15 años de acción criminal de la guerrilla de las FARC que destruyó ese municipio. Y ella la entrevistan, le preguntan y ella dice eso. Y esa parte de la verdad es trascendental, esa parte de la verdad tiene que aflorar, la verdad no se puede olvidar. Memoria tiene que ser una constante. Mire, el presidente Alfonsín, por aquí hay una compañera de Argentina, el presidente Alfonsín, a través de Carlos Nino, un abogado muy brillante, estructuró y consolidó el proceso legal para juzgar a la Junta Militar de Gobierno. Y el presidente Alfonsín dijo una cosa que a mí me parece válida, extraordinaria y excepcionalmente válida, Silvana. El presidente Alfonsín dijo, es una claudicación ética. Es una claudicación ética el que sobre texto de castigar
a los terroristas, yo realice acciones terroristas para castigarlos a ellos. ¿Qué está pasando en Gaza? ¿Qué está pasando en Gaza? Sobre pretexto de castigar a terroristas, porque son terroristas los del 7 de octubre, puesto que lo son. Pero ese pretexto, ¿verdad?, de esas acciones terroristas no justifica, porque, repito, el presidente Alfonsín lo enseñó, es una claudicación ética justificar el que yo realice actos terroristas para castigar a terroristas. Y Gaza es un ejemplo. Ya van casi, creo que llegando a los 20.000 seres humanos asesinados por las tropas de Israel. ¿Ustedes se imaginan esos niños, que ahora son niños, los que logren sobrevivir después de los 5.000 y pico niños que han asesinado, los que logren sobrevivir? ¿Ustedes no creen que ahí están los futuros dirigentes de Hamas? O el nombre que le quieran poner después. Por supuesto que sí. Porque si hay algo en la memoria que la cera lastima y inocula humano, es la agresión injusta. Y eso es una agresión desmedida, injusta. Insisto, el presidente Alfonsín lo enseñó. Es una claudicación ética justificar acciones terroristas para castigar a terroristas. Un caso se puede permitir. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo la verdad que este horario siempre estoy con un gato sobre la casa por circunstancias de salud, pero he visto por email que el escritor Mario, que va a presentar la primera vez, que encantado de conocerte, y visto que la obra y la tema toca un poco también del derechos humanos. Bueno, de primer lugar, la verdad que yo, por tema de la tema que está pasando en Palestina, yo agradezco al gobierno de Colombia, que ha tomado una posición muy clara con expulsar delegación o el embajador de Israel, cosa que no le ha hecho países árabes que comparten el sangre y todo esto con el pueblo palestino, y cosas que no ha hecho Europa, que ha mirado al lado. Cuando ha empezado la guerra de Ucrania, todos somos Ucrania, pero cuando ha empezado la guerra de Gaza, derechos humanos o el derecho humano o declaración humano ha empezado a mirar a otro lado, como un viento que viene y la borra. Entonces yo pregunto a usted, como un especialista en derechos y esto, ¿crees que respecto con el tema de derechos humanos, yo creo que estamos atrasados? Usted ha dicho que la cosa de derechos humanos ha empezado por el siglo XVII. Yo creo que estamos todavía en XVIII, XVII, porque si miramos hoy en día, niños palestinos están muriendo en un genocidio de una gran potencia mundial por culpa de, entre comillas, terrorismo que ha empezado. Yo no defiendo a ninguna parte de terrorismo, pero defiendo a un pueblo que están defendiendo su tierra. Entonces, si alguien ocupa una casa de otro, empieza a luchar por recuperar su casa, no sé quién es el agresor, o no sé qué es lo que tiene derecho de defender a los derechos humanos. Entonces, mi pregunta en dos palabras: ¿cómo ve usted la cosa? Yo creo que es cualquier persona con derechos humanos o Amnistía Internacional o cualquier persona que dice que pertenece a este mundo de derechos humanos, en este sentido o en este momento no puede mirar a otro lado, o tiene que estar como la obra de Hamlet, ser o no ser, estar o no estar, mirar al lado o no mirar al lado. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, la opinión europea ha quedado clara, no el pueblo europeo. El pueblo europeo ha empezado, el gobierno europeo ya ha mirado su intención hacia la democracia y los derechos humanos, y ha quedado claro que depende, la palabra depende es el Código Penal de Derechos Humanos. Yo pregunto, ¿cómo ve usted lo que está pasando ahora?
que está pasando, que está un genocidio, que están muriendo niños. ¿Cómo ves que tiene que hacer la gente especialista en derechos humanos hacia esta acción? Y la última pregunta, me llamó mucho la atención también y la historia que tienes usted, esta historia enamorada de 24 horas del amor o de la esto. Yo un similar, yo me he pasado una cosa tan similar, lo cuento así como vosotros. Yo hace Empezó la hora de las confesiones, eso vamos viajado, bien. bueno, viajado una vez a Noruega, a Oslo, y de una semana y me he pasado por una cafetería, que por una cafetería árabe, que tiene esos salones y fui allí. Por la mañana era para salir del hotel, era por la mañana. Encontraron una chica trabajando allí, y la verdad que no sé cómo he caído en su... Bueno, era una chica noruega que trabaja allí, y me dijo, yo trabajo, digo, yo pensé que trabaja gente árabe aquí, ¿no? Me dijo que, digo, me dijo, ¿qué quieres tomar? Digo, voy a tomar un café con leche y un croissant. Me dijo, el café con leche te puede servir por croissant, nosotros lo estamos haciendo, si te esperas, lo están haciendo allí. Bueno, una lleva a otra y me he llevado, no sé cómo he caído en este, de hecho que hice 2 viajes, pero yo he tenido suerte, ha sido valiente que he quedado la cosa, dejarlo como está, como está. Entonces, con respecto a usted, me gustaría que me respondas la primera pregunta, que es el derecho humano a su opinión, o cualquier persona especialidad que está pasando ahora en la situación ahora. Y la segunda pregunta, bueno, la segunda pregunta es como un agradecimiento al pueblo colombiano. Yo soy saharaui del Sahara Occidental y compartimos la colonia, que es colonia española, también. Ya tenemos el segundo idioma castellano, primero árabe, castellano. Y bueno, no quiero hablar mucho porque si no me empiezo a hablar. Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias. Lo que es claro es lo siguiente, o sea, Felicidad de la Asunción es una persona que constantemente está cuestionando. Y dice, por ejemplo, tenemos 12 años de tener la Declaración Universal de los Derechos Humanos y resulta que esa vaina de esa isla de prisión que ustedes tienen allá en Colombia, por ejemplo. E igualmente que critica a esa burocracia diplomática internacional. Supuestamente la ONU es la última Coca-Cola y acuérdense lo que pasó con el señor Kofi Annan y su hijo y los contratos y toda la corrupción que hubo allí. Entonces, el mismo cuestionamiento que hace ella sobre la misma titulación, ¿no?, de la figura, derecho internacional. No, usted se puede matar con una bala de 6.25, pero no puede matar. Es desde el punto de vista del intelecto y del punto de vista de la racionalidad elemental, es absurdo. Es decir, una justificación, aunque si uno mira bien el origen del derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra, que son los que le dan base a esa creación, son fundamentalmente, ¿para qué? Para la protección de la población civil. Yo pregunto, ¿en Ucrania se está respetando a la población civil cuando se bombardean edificios de apartamentos, de familias? ¿En Gaza se están respetando la vida de las personas, de los civiles? Ahí están las imágenes en la televisión, ¿no? Y además, de alguna manera, lo de Ucrania era una guerra ensayada en Alepo, ¿no? Ya lo había hecho el señor Putin allá. Entonces, por eso, esa frase es para que no se les olvide, porque es eso, ¿no? Es eso realmente. Otra vez está en celo. Bueno, yo debo hacer una confesión. Y es que cuando cogí el libro para leerlo, pues el título me pareció supremamente interesante, pero cuando pasé a la segunda parte, es que no recuerdo muy bien, pero es como cuando ya habla de los derechos humanos, uno piensa que va a hablar, o sea, como que el texto es muy jurídico, ¿no? Que vas a empezar a tener como citas jurídicas y te llama como, o sea, como que pierde pues un poco como la atención, ¿no? Y tengo que admitir que cuando empecé a leerlo,
pues me empecé como a enamorar de cómo empieza a desarrollarse la historia y todo está, sí, como se envuelve pues el que se encuentran, el que la recoge, bueno, esto, una parte de eso. La otra es, me parece muy importante el papel de Felicidad. Es como ves a la mujer dentro de tu libro y es como la mujer se empodera, o sea, se llena como de todo este conocimiento y pasa de ser como una mujer del común a una líder social. Eso me parece súper valioso para reconocer en el libro. Y otra cosa que me parece muy valiosa es mm, el rescate de la memoria, como bien lo dices. Pues tú sabes que cada vez nos volvemos menos lectores, cada vez nos da más pereza leer. Entonces, cuando a ti te hablan de historias, como pensar, como, uy, otra vez, ¿no? Y se nos olvidan las cosas. Pero cuando empiezas a narrar como de esta manera como tan novelesca y empieza a aparecer todos los datos históricos, entonces tú empiezas como a traer a la memoria todo este tipo de atrocidades por las que hemos pasado, ¿no? Por las que han pasado nuestros abuelos, nuestros padres, y pues por las que hemos tenido que pasar algunos de nosotros. Eh, Me parece súper valioso este libro, me parece que es una joya en este momento. Ojalá que todos tuviéramos como la posibilidad de leerlo, yo no lo he terminado de leer, tengo que admitir eso. Pero, y me parece que, pues ya hablando un poco como de ti, como de tu función como escritor, es muy valioso que des a conocer esto, ¿no? Como esta historia de la humanidad, pero también la historia de Colombia al mundo, ¿no? Como que uno lo ve muy allá Colombia y ahorita se sabe como de todo el proceso de paz y lo que está sucediendo, pero la gente en sí no conoce qué hubo a fondo, ¿no? Que hubo todos estos testimonios que estás narrando en el libro, por los que tú cuentas, por los que has vivido, por lo que has pasado. Entonces me parece, pues, definitivamente muy valioso. Sí, Gracias por tu comentario y gracias porque me hace recordar algo que ha pasado. Y es que gracias a esta persona que está aquí, esposa, hay una exaltación muy especial de la mujer. Por eso ahora que de machista por el ese. Ok, anyway. El Olimpia Gugez es una mujer de la cual todas las mujeres del mundo deberían sentirse orgullosas. Algunas la consideran la primera mujer protectora o feminista de la historia. Olimpia escribió una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en oposición a los derechos del hombre y del ciudadano. Y allí tiene cosas bellísimas y extraordinarias. Luego está Shirin Ebadi, premio Nobel de Irán. Se exaltan esas personas. Ustedes vieron allí que en la diapositiva salió Eddie Wilson y Woodrow Wilson. Entre otras cosas, en el otoño del patriarca, Gabo le pone a uno de los perros del patriarca Woodrow Wilson. La señora Eddie Wilson se dio el lujo, ante un ictus de su marido, se dio el lujo de encerrarlo en su casa a 17 meses de terminar el periodo presidencial, de encerrarlo en su casa, no permitir que los secretarios de Estado tuvieran contacto con él, dar órdenes simulando una letra toda desbaratada, pues producto de las condiciones en las que había quedado. Y el secretario de Relaciones Exteriores, convocó a todos los ministros, a todos los secretarios, para, pues, para quitarse a esta señora de encima. Ella se dio cuenta y lo puso al marido a que escribiera que destituía a este personaje y lo destituyó. De hecho, los republicanos lo llamaban el gobierno de las enaguas. Y esta mujer es muy importante porque logró eso. Está considerada en los Estados Unidos como una de las mujeres más de mayor importancia y de mayor influencia en los Estados Unidos como referente femenino para las mujeres. Entonces, luego viene la señora Eleanor Roosevelt, que lo destacaba muy bien Frank. La señora Eleanor Roosevelt no era una simple viuda. Era una mujer con carácter, con temple, con temperamento, con una convicción sobre las inexistencia de las diferencias sociales, promovía la cultura, apoyaba mucho a las mujeres de raza negra, artistas, etc. Y ella la nombra
Truman, reemplazo de su esposo, la nombra como miembro, como presidente de la comisión que va a redactar la Declaración de los Derechos. Y en el discurso en el cual Eleanor presenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre en París, ella dice: hemos construido una Carta Magna Internacional. Imagínense lo que significa llamar Carta Magna, o con la importancia que representó la Carta Magna de 1215 del rey Jacobo, del rey Jacobo II, ¿verdad? Juan sin Tierra, perdón, en el cual en esa Carta Magna hay instituciones, de 1215 hay instituciones de las que hoy gozamos en la mayoría de los países del mundo, todos nosotros como ciudadanos, y es el famoso habeas corpus. Cuando le está explicando Nicolás a Felicidad estas cosas, ella le dice: no, un momentico, explícame despacito esa vaina, qué es lo que quiere decir. Y él lo hace de una manera muy simple. Dice: eso lo que quiere decir es que a nadie pueden meter a la cárcel sin una orden de una autoridad competente. A nadie lo pueden meter preso arbitrariamente. Es en esencia lo que eso significa. Entonces fíjense cómo no solo fue la señora Eleanor Roosevelt, fueron otras personas, otras mujeres de distintos países, en las cuales, por ejemplo, miren esta cosa tan interesante, en los Estados Unidos, por ejemplo, en el pasaporte, en el nuevo pasaporte, ya hay un tercer cajoncito, eso es donde se indica el sexo, entonces está femenino, masculino, otro. ¿Qué dijo una señora de las asesoras de la señora Roosevelt? Dijo: no, ¿cómo así que todos los hombres? Todas las personas. Eso integra, ¿cierto? Eso integra a todos, todas las personas, ¿verdad? Lo mismo lo de que aportó la señora de la India. Todos los seres humanos. Allí no hay género. Allí no hay género. Entonces, en esa aportación que hubo en la Declaración de los Derechos Humanos, las mujeres jugaron un papel muy importante. Hubo mujeres de República Dominicana, de México, de Venezuela, de Uruguay, de Australia, de Bielorrusia, y fueron aportes significativos que quedaron allí. Fue una pelea dura la que dieron, pero la mantuvieron y lograron que efectivamente el lenguaje, fíjate, algo tan trascendental como lo que les estoy diciendo. Ya en este momento en el pasaporte americano hay 3 cajoncitos. Hombre, mujer, otro. En reconocimiento a este tema de género, ¿no? No sé si eso pues se aproxima. Una cosita final. Esto termino. La empatía o las memorias espejo, por ejemplo, hacen que esas memorias espejo, ¿qué hacen? Hacen que tú me dices, estabas leyendo y esto te pareció interesante, no sé qué, pero ¿qué ocurre? No es lo mismo que yo coja un texto jurídico que hable de los derechos humanos, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. No es lo mismo que yo coja un texto de esa naturaleza a que en una novela, porque en la novela tú te puedes identificar con Felicidad o con Nicolás o con cualquiera otro de los personajes, ¿correcto? Hay una empatía mayor con un personaje que con un texto jurídico que por lo general son textos pesados, es otro tipo de lectura la que se hace. Y yo pienso que lograrlo a partir de esa novela que se crea, de esa historia de amor que fue real, insisto, la construcción de ese texto y articularle a ese texto todo el discurso de derechos humanos es una cosa que a mí me parece más digerible. Qué bien. Pues lamentablemente me comentan desde control que ya el tiempo se nos va acabando.
Y si no hay bueno, pues hacemos esta última y ya finalizamos. Bueno, buenas Gracias. noches. Súper Buenas corto. noches. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche, producto de una causalidad, porque no creo en las casualidades. Así que confieso que no he leído el libro porque ni sabía de su existencia. He venido aquí un poco en un aterrizaje, no, de la mano de un amigo como Ignacio. He pasado un momento muy agradable y muy profundo. Su hermano es el autor del prólogo. Exacto. Así que leeré también con gusto a su hermano porque me han introyectado la necesidad ahora de leer este libro. Pero simplemente quería hacer una especie de reflexión. Me pareció que todo el tiempo se estuvo hablando de la memoria. El título del libro alude también a las cosas perdidas, y lo que no debemos perder es la memoria. Y quiero encontrar en este libro, que voy a leer con muchas ganas y con un gran recuerdo, a lo mejor una parábola que me da la impresión, Mario, tú has encontrado el nombre de esa persona que no supiste cómo se llamaba, al haberle puesto felicidad al personaje de la segunda parte de la novela. Espero encontrar eso, esa parábola de encontrar cosas, así como creo que vos pudiste encontrar ese nombre. Sí, es que estamos ya, y disculpad la música, pero cuando se cierra la biblioteca automáticamente se pone esta música así Yo me estaba preguntando, ¿y esta vaina? La música cómo es así? cuando De cerramos la cerrar. biblioteca, o sea, os estamos diciendo marchar, pero bueno, disculpad porque el sistema lo han ido a desconectar, pero es más complicado. Frank, pero tienen un estilo como las discotecas, que cambian el tono de la música cuando ya se tienen que ir. Sí, somos musicales como tú, nos gusta la música. Pues nada, gracias por vuestra asistencia y que los derechos humanos sean una real garantía de vivir en paz. Esperemos. Gracias. Bueno, solo quería mostrar mi complacencia de estar aquí en este lugar que lleva el nombre de nuestro premio Nobel. Yo tuve el privilegio de estar muy cerca a él antes de ganar el premio Nobel, porque estudié en México. Y pues como él había estudiado con mi padre en el Colegio San José, ambos habían venido, uno de Aracataca, otro de un pueblo, mi papá de Isabel López, que es jurisdicción de Sabana Larga, donde decían que la inteligencia es peste. Parece ser que ya ahora todo el mundo se vacunó contra eso. Pero pues tuve la oportunidad de conversar muchas veces con él y haciendo relación del libro de William, alguna vez una amiga le preguntó que qué le preocupaba del desarrollo de la sociedad y él contestó que la tecnología fuera a separar los amigos y la familia. Y él siempre hacía alusión a que él se hizo escritor precisamente porque tuvo un abuelo que lo condujo a eso. Pero hoy es verdad, si uno hace un análisis, la tecnología nos ha separado porque antes el referente nuestro eran nuestros padres y más nuestro abuelo. Hoy no hay esa comunicación porque el niño ve a su abuelo no como el sabio que nosotros lo vimos, sino como un analfabeta que no sabe manejar la tecnología. Y pues creo que cuando leí el libro de William, también vi que hay ese distanciamiento en la distancia que nos está llevando a conformar una sociedad dispersa. Muchas gracias por eso. Gracias a ti.